La noche en el Port Olímpic de Barcelona era un mosaico húmedo, charcos que reflejaban farolas, luces anaranjadas y el mar golpeando con paciencia cruel. Valeria abrazó su cámara y apretó el mando del coche cuando un sedán oscuro frenó a su lado. «No», susurró. «No». 2 hombres salieron como sombras con cuchillos de brillo húmedo. En segundos la redujeron, le arrancaron la cámara y la empujaron al maletero. Golpe seco, oscuridad, olor a goma y gasolina. A 10 metros, Adrián se quitó la capucha con una mano temblorosa. «Esto no está pasando», dijo para sí, sintiendo el tambor en el pecho. El motor siguió encendido, la puerta del conductor quedó abierta y la noche contuvo la respiración. Lo que Adrián está a punto de hacer cambiará 2 destinos para siempre. Sigue escuchando para saber qué decisión tomó. El viento traía olor a sal, gasolina y la humedad de una llovizna reciente. Los mástiles de los veleros sonaban con un golpeteo metálico, como si fueran campanas pequeñas agitadas por nervios. Eran las 3:15 de la madrugada y Barcelona parecía medio dormida. Algún taxi con la luz verde encendida, bares cerrando sus puertas y gente que pasaba rápido, con la mirada baja como evitando problemas. En esa hora, entre el final de la fiesta y el amanecer, las calles del puerto se sienten distintas, frías, vacías, con un silencio que pesa. Adrián, de 32 años, mecánico de coches de lujo, esperaba a un amigo vigilante que esa noche cerraba un pub en el puerto. Alto, hombros anchos, barba de 2 días, manos con grasa que no se iba del todo. Años atrás, un accidente en el taller le marcó para siempre. Un gato hidráulico mal colocado, un compañero atrapado bajo el coche, y él, paralizado por el miedo, sin saber cómo actuar. Desde entonces, cada vez que veía a alguien en peligro, esa culpa le atormentaba. Se preguntaba, ¿y si hubieras hecho algo? ¿Seguiría aquí? Y ahora, esa misma parálisis amenazaba con volver. A unos metros, una mujer caminaba sola hacia su coche. Era Valeria Montes, de 28 años, fotógrafa freelance que acababa de terminar una sesión nocturna. Su chaqueta de cuero negra estaba húmeda por la llovizna, llevaba una mochila a la espalda y la cámara le colgaba del cuello como un talismán contra la soledad. Después de la traición de su expareja, desconfiaba de casi todo el mundo. Caminaba pensando en las fotos que acababa de tomar y que editaría mañana, sin imaginar que no vería esa mañana igual. Un sedán oscuro frenó junto a ella. 2 hombres bajaron de golpe. El corazón de Valeria dio un salto. Retrocedió, pero uno la sujetó por el brazo y el otro fue a por sus piernas. Forcejeó, gritó, trató de zafarse, pero la arrastraron hasta la parte trasera del coche. El maletero se abrió con un golpe seco. Entre patadas y empujones, la metieron dentro y lo cerraron de un portazo, apagando sus gritos. Adrián lo había visto todo. Podía sentir el miedo, tan real que parecía un sabor metálico en la boca. La mano se le fue al bolsillo para llamar a la policía, pero se detuvo. Las sirenas no llegan en segundos, y segundos pueden ser la diferencia entre vivir o no. La puerta del conductor seguía abierta, el motor encendido, el tablero iluminado. Si no lo hago, no me lo perdonaré jamás. Esta vez no puedo quedarme de brazos cruzados, pensó con un latido sordo en las sienes. Corrió, saltó al asiento del conductor, cerró la puerta y metió la primera. El rugido del motor rompió el silencio y el coche salió disparado. ¡Eh! Gritaron detrás, demasiado tarde. Uno golpeó la ventanilla, el otro dio unos pasos tras el coche. Adrián miró por el retrovisor, los vio hacerse pequeños. Sentía el corazón en la garganta, tenía a una mujer desconocida en el maletero y a 2 hombres peligrosos detrás. Valeria, aterrada, sintió cómo el coche se movía sin saber si la llevaba más lejos del peligro o más adentro de él. El coche se detuvo en una calle apartada, a solo unas manzanas del lugar donde habían intentado secuestrarla. A los lados, naves industriales cerradas y farolas que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Adrián respiraba con fuerza, los dedos marcados en el volante por la tensión. El silencio era tan espeso que podía oír sus propios latidos. Abrió la puerta y salió. El aire estaba impregnado de olor a hierro y humedad, como si la calle entera hubiera sido lavada con agua salada.
Caminó hasta el maletero, sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Al abrirlo, la tapa chirrió y un aire sofocante salió disparado. Valeria estaba allí, encogida, con el pelo pegado a la cara por el sudor y las lágrimas. Los ojos verdes, dilatados, le apuntaron como si fuera otro enemigo. «¡No te acerques!», gritó con la voz rota. Adrián levantó las manos. «Tranquila, yo...». No le dio tiempo a terminar. En un segundo sacó un pequeño spray de pimienta de su mochila y lo descargó contra él. Adrián retrocedió de inmediato, tosiendo, con lágrimas involuntarias cayendo por la irritación. «¡Espera, no soy uno de ellos!», dijo entre toses con la voz raspada. Valeria salió de un salto, tambaleándose, las rodillas flojas, respirando con fuerza. Mantenía el brazo extendido con el spray como si aún la rodearan cuchillos. «¿Entonces quién eres?», preguntó con los dientes apretados. «El que acaba de robarles el coche para sacarte de ahí», contestó Adrián jadeando, con los ojos enrojecidos. Y bajando la voz, añadió en un murmullo: «El que no quiere volver a quedarse quieto mientras algo así pasa». Se miraron un instante. Los hombros de Valeria seguían rígidos, pero sus ojos ya no eran pura amenaza. Bajó lentamente el brazo. Él inspiró hondo, tratando de recomponerse. «Sé que tienes miedo, yo también, pero ahora mismo lo importante es ponernos a salvo. Conozco una gasolinera con cafetería que está abierta toda la noche, con bastante movimiento. Allí podremos calmarnos y pensar qué hacer». Ella dudó, apretando la mandíbula antes de asentir con un gesto casi imperceptible y sentarse en el asiento del copiloto. El aire frío y artificial de la cafetería de la gasolinera le golpeó en la cara al empujar la puerta. Había olor a café recién hecho y a bollería recalentada. No estaba lleno, pero había vida. Un camionero tomando café solo, dos jóvenes hablando en voz baja frente a un portátil, una pareja discutiendo en murmullos junto a la ventana. Valeria entró unos pasos por delante, sin mirarlo. Fue directo al baño. Adrián la siguió hasta el lavabo contiguo. Ambos se lavaron la cara en silencio, dejando que el agua fría arrastrara parte del miedo y del escozor del gas pimienta. Cuando regresaron, casi al mismo tiempo, se buscaron sin palabras. Ella, con el cabello húmedo y una toalla de papel arrugada en la mano. Él, con la barba mojada y los ojos enrojecidos. Se sentaron a una mesa de madera gastada por los años, con manchas de café que el barniz ya no tapaba. El ligero murmullo de las conversaciones ajenas creaba una sensación de refugio. No estaban solos, y eso les daba cierta seguridad. Un camarero les sirvió 2 tazas humeantes. El calor del café en las manos era lo más parecido a un abrazo que habían tenido esa noche. Valeria sostuvo la taza entre los dedos sin probarla al principio. Adrián, con los codos apoyados en la mesa, se quedó en silencio. Tenía la mirada fija en la taza, como si aún no hubiera aterrizado del todo en lo que acababa de pasar. «Gracias», murmuró ella sin levantar la vista. Él ladeó la cabeza sorprendido. Una sonrisa leve, cansada, le cruzó la cara. «No estoy seguro de merecerlo, pero me alegra oírlo». Hubo un silencio. La cucharilla golpeó suavemente la taza mientras ella la removía sin necesidad. «¿Siempre haces esto?», preguntó Valeria al fin, con voz baja, todavía marcada por la desconfianza. «¿El qué? ¿Meterte en líos que no son tuyos?». Adrián soltó una risa breve, sin humor. Se frotó la frente y bajó la voz. «No, no es que no quisiera, es que me quedaba paralizado. Una vez, en el taller, un compañero quedó atrapado bajo un coche. Yo estaba allí, podía moverme, podía ayudar, pero el miedo me dejó clavado, y él no salió». No añadió detalles, no hacía falta. Su tono y la sombra en su mirada completaban la historia. Valeria le sostuvo la mirada un momento y dijo, con una media sonrisa cansada: «Bueno, esta vez no te quedaste quieto». Él bajó la vista, como si esas palabras le pesaran y liberaran al mismo tiempo. Ella apretó la taza con las 2 manos. Dudó unos segundos antes de añadir: «Lo siento por lo del spray. Supongo que después de lo que me ha pasado hoy y de lo que ya venía arrastrando, confiar no es lo mío. Con mi ex ya aprendí a no bajar la guardia». Adrián la escuchó en silencio, asintiendo despacio. «No tienes por qué disculparte», respondió con calma. «No me conoces y entiendo que no sea fácil confiar,
pero si algo quiero que te quede claro es que conmigo no estás en peligro. Valeria respiró hondo, dejando que esas palabras se quedaran suspendidas entre ambos. No era confianza plena todavía, pero sí un primer paso. Cuando terminaron el café, Adrián habló con calma. Tenemos que ir a la policía. Si no lo denunciamos, volverán a hacerlo. Ella dudó apenas un segundo. Luego asintió. No porque confiara del todo, sino porque, en ese instante, entendió que ya no estaba completamente sola. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. La comisaría olía a café recalentado y a papeles envejecidos. El zumbido constante de los fluorescentes se mezclaba con el sonido lejano de un teléfono que sonaba sin que nadie lo contestara. Valeria estaba sentada frente a un escritorio, la luz fría resaltando las ojeras y la palidez de su rostro. Tenía las manos entrelazadas, tan apretadas que los nudillos se veían blancos. El agente que tomaba declaración escribía con lentitud, deteniéndose para mirarla de vez en cuando. Repítame, ¿a qué distancia estaba el vehículo cuando se detuvo junto a usted? Valeria tragó saliva. Lo suficiente para que no pudiera correr sin que me alcanzaran. Su voz se quebró, pero se obligó a recomponerse. Tenían cuchillos, me sujetaron en segundos. No querían la cámara, me querían a mí. El bolígrafo se detuvo un instante antes de seguir escribiendo. Mientras hablaba, recordaba el instante en que el maletero se cerró y el aire se volvió espeso y caliente. Había gritado, pateado, sentido como sus uñas se rompían contra el metal. Ahora, frente a la mesa, cada detalle regresaba como una oleada helada. En otra mesa, Adrián también declaraba. Contó cómo lo había visto todo unos metros más allá, cómo la arrastraron hasta el maletero y cómo decidió actuar. El agente lo miraba con una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Así que arrancó el coche de los agresores con ellos al lado?, preguntó arqueando una ceja. Él asintió, con los brazos cruzados. ¿Era eso o dejar que se la llevaran? Empecé a correr cuando el maletero aún estaba abierto y no podían verme. Minutos después, un oficial los acompañó al exterior. Bajo la luz anaranjada de las farolas, el sedán oscuro esperaba. El maletero estaba abierto. En el borde interior se veían arañazos recientes, marcas desesperadas de uñas. Valeria se quedó mirándolos, con un escalofrío recorriéndole la espalda. «Son míos», murmuró. El oficial asintió y tomó algunas fotografías. «Comprobaremos la matrícula, pero seguramente sea un coche robado. La científica tendrá que revisar bien el vehículo. Con suerte encontrarán huellas o restos que sirvan». Hizo una pausa antes de añadir con voz baja. «Probablemente fue un ataque al azar. Una mujer joven, sola, a esa hora. Pero lo preocupante es que si lo hicieron una vez, pueden volver a intentarlo con otra». El estómago de Valeria se encogió. Adrián, a su lado, notó cómo se le tensaba el cuerpo y le dijo en voz baja: «Por eso era importante venir aquí». «¿Y ahora?», preguntó ella. Adrián miró la calle oscura, todavía húmeda por la llovizna. «Nuestros coches siguen en el Port Olympic, pero no pienso volver allí a estas horas». Ella estuvo de acuerdo, ni yo. «Pedimos un taxi», concluyó él. Poco después, compartían el asiento trasero de un vehículo con la luz verde apagada. La ciudad desierta pasaba lenta por la ventanilla, con farolas reflejadas en el asfalto mojado. Esa misma noche, al llegar a casa, Adrián encontró un mensaje corto en la pantalla. «Gracias, no solo por sacarme, por quedarte». En los días siguientes, las palabras escritas se convirtieron en rutina. Al principio eran mensajes breves. «¿Dormiste bien? ¿Has llegado?». Luego se alargaron. Ella le mandaba fotos improvisadas para hacerlo sonreír, un cielo violeta sobre el puerto, un perro dormido bajo una mesa, una taza de café con espuma en forma de corazón. Valeria empezó a notar que buscaba su nombre en la pantalla más veces de lo que quería admitir. Y Adrián, que siempre había sido parco en palabras, descubrió que con ella no le costaba escribir. La lluvia golpeaba los cristales del salón como si alguien arrojara puñados de pequeñas piedras. El reloj marcaba las 10:30 de la noche, y Valeria aún estaba acabando de editar unas fotos en su portátil. Afuera,
La calle estaba casi desierta, apenas alguna farola encendida y el brillo de los charcos en el asfalto. Se inclinó hacia la ventana y lo vio. Un hombre quieto, con la capucha calada, inmóvil bajo la luz anaranjada. Nadie más pasaba, un único cuerpo en medio del vacío. No podía ver el rostro, pero había algo en la rigidez de la postura que le heló la sangre. Sintió un golpe seco en el pecho. El recuerdo de la noche en el puerto la atravesó como un rayo. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó a Adrián. «Creo que es uno de ellos, está ahí abajo». «Cierra la puerta con llave y no te muevas, voy para allá», respondió él sin dudar. Los minutos hasta que llegó se hicieron eternos. Cada sombra que pasaba bajo la farola le parecía la misma figura. Cuando por fin sonó el timbre, abrió la puerta de golpe. Adrián estaba empapado, respirando agitado, pero no hizo preguntas. Bastó ver su expresión para saber que estaba asustada de verdad. «¿Estás bien?» Valeria respiró hondo, intentando sonar firme. «Bien, más o menos». Él bajó un poco la voz, como para no presionarla. «Dime, ¿quieres que me quede aquí contigo o prefieres que baje a comprobarlo?» Ella apretó los labios, el miedo seguía en su estómago, pero lo dijo sin rodeos. «Prefiero que bajes, me quedaré más tranquila sabiendo que no hay nadie ahí fuera». Él asintió una sola vez, decidido. «De acuerdo, vuelvo enseguida». Ella se quedó en el piso, asomada apenas por la rendija de la cortina mientras Adrián bajaba. Lo vio cruzar la calle despacio, girando la cabeza a cada lado. Recorrió la acera, miró bajo la farola, avanzó hasta la esquina. No había nadie. El pavimento estaba cubierto de charcos que reflejaban las luces de un bar cercano. Pero bajo la farola no había nadie. Recorrió 2 calles, luego 3, sin encontrar a nadie sospechoso. Al cabo de unos minutos regresó, sacudiéndose el agua de la chaqueta antes de entrar. «Tranquila, está vacío», dijo con calma. «Puede que no fuera él. Y aunque lo fuera, no saben dónde vives. Fue un ataque al azar, recuerda». Ella asintió, aunque el nudo en el estómago seguía allí. Adrián no preguntó más. Simplemente se quedó un rato sentado en el sofá mientras ella se refugiaba bajo una manta. Hablaron poco, casi nada. La televisión estaba encendida, pero ninguno prestaba atención. Al cabo de un rato, Valeria lo miró con los ojos cansados. «Puedes irte, de verdad. Estoy bien. Supongo que han sido imaginaciones mías. Como has dicho, no pueden saber dónde vivo porque no saben quién soy». Él negó despacio con la cabeza. «Me quedo más tranquilo si me quedo un poco más». Ella no insistió. Un tiempo después, el sueño la venció. Adrián se levantó con cuidado, apagó la televisión y antes de salir, dejó un post-it amarillo sobre la mesa. «No estás sola, nunca más». Lo colocó donde sabía que ella lo vería al despertar. Unos días después habían quedado a desayunar en un café del centro. Era una mañana clara, con un sol frío que parecía exagerado para febrero. Valeria y Adrián habían empezado a verse seguido. El gesto de él, corriendo bajo la lluvia hasta su casa cuando creyó que la acechaban, había terminado de sellar una confianza nueva entre ellos. El aroma de pan recién hecho y café fuerte llenaba el local. Hablaron de sus trabajos, Valeria de un encargo fotográfico, Adrián de un coche deportivo que estaba reparando. Los dos agradecían poder hablar de sus rutinas, de cualquier cosa que no fuera miedo. Al salir, la luz de febrero los envolvió. Las calles estaban llenas, turistas con mochilas, familias con niños, parejas discutiendo en la acera. Por un instante, la normalidad los arrulló, hasta que Valeria lo vio. Un hombre caminaba a unos metros, con la misma chaqueta oscura, el mismo gesto duro que recordaba. Su cuerpo se tensó como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. «Adrián», susurró con la voz rota, «es uno de ellos». El corazón de él también se aceleró, lo reconoció al instante. El hombre avanzaba tranquilo, como uno más entre la multitud, sin notar que lo observaban. Adrián apretó los dientes. «No nos acerquemos», dijo rápido, en voz baja. «Vamos a seguirlo y llama a la policía ya». Valeria temblaba mientras marcaba el número. Cada paso detrás de él era un suplicio, con el miedo de que en cualquier momento se girara y los descubriera. Le dio a la gente las señas de la calle, la descripción de la ropa, la dirección en la que iba.
El hombre se detuvo en un semáforo, ellos también. Valeria apenas podía respirar. Adrián la tomó del brazo, firme, para que no se derrumbara. Minutos después, 2 patrullas llegaron desde calles opuestas. Las luces azules iluminaron los escaparates. El hombre se giró sorprendido y trató de correr, pero en segundos lo redujeron contra el suelo. Valeria se tapó la boca con la mano. El aire le quemaba en los pulmones como si no hubiera respirado en todo ese tiempo. Adrián la rodeó con un brazo, sujetándola. «Se acabó», dijo en un murmullo. Ya en la comisaría relataron el encuentro y confirmaron la identidad del detenido. Tras una larga espera, un agente se acercó a ellos. El detenido ha confesado, ha dado el nombre y paradero de su compañero. Con un poco de suerte lo tendremos bajo custodia en menos de 24 horas. Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde aquella noche en el puerto, sintió que el peso insoportable empezaba a soltarse. Más tarde, ya de noche, cenaron en un pequeño restaurante italiano de barrio. Compartieron unos platos de pasta y una botella de vino. Entre una risa tímida y un silencio cómodo, Valeria se atrevió a decirlo. «Gracias a ti, estoy aprendiendo a confiar de nuevo. Creía que no podría, pero lo estoy haciendo». Adrián apartó la mirada un segundo, como si esas palabras fueran demasiado grandes para sostenerlas. Después, respiró hondo y sonrió con cansancio, pero también con alivio. «Y yo llevo mejor mi culpa, porque ahora sé que, cuando llega el momento, puedo actuar». Semanas después, regresaron juntos al Port Olympic, esta vez de día. El lugar estaba irreconocible. Familias paseando, turistas comiendo mariscos, niños corriendo por el paseo. El sol brillaba sobre el agua como si el mar quisiera borrar la memoria de aquella madrugada. Valeria sacó su cámara y lo apuntó a él. «Quiero que te quedes ahí, con el mar de fondo». «Si rompo la lente, la pagas tú», bromeó Adrián. Ella rió y disparó. La foto quedó casi igual a las que había tomado aquella noche, salvo por una diferencia además del sol. En el centro de la imagen estaba él, y en su expresión, luz en lugar de soledad. Se sentaron en un banco, mirando el horizonte. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Adrián sonrió, y por primera vez en años sintió que podía vivir en paz con su pasado. Todos cargamos con miedos o heridas que nos hacen desconfiar, pero a veces alguien nos demuestra que no estamos solos. ¿Alguna vez volviste a confiar cuando pensabas que no podrías? Cuéntamelo en los comentarios. Hay personas que viven atrapadas en la culpa de lo que hicieron y otras que creen que nunca podrán empezar de nuevo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que siempre existe una segunda oportunidad.